Abran sus Biblias en capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y hoy, como todos los domingos, es un domingo especial porque la iglesia se reúne a adorar y parte de nuestra adoración es una escucha activa de la palabra de Dios. No venimos a evaluar al predicador, no venimos a ver qué nuevo nos enseña, venimos a ver qué es lo que Dios en su palabra dice que tenemos que considerar para poder vivir una vida en santidad, una vida que lleve gloria y honor al nombre del Señor. Y como lo estamos viendo a lo largo de esta serie, una vida que está totalmente influenciada por una gracia que santifica. Y la gracia del Señor que un día nos perdonó, hermanos, no solamente nos perdonó, es la misma gracia que día tras día nos está santificando para sus propósitos en gloria. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litigia, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Oremos juntos, amén. Señor, te rogamos que tu verdad alumbre nuestra mente y corazón, que tu verdad esta mañana, Señor, sea como esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera al camino, que no solo nos da información de lo que tú has dicho, sino que realmente esa información que está contenida en tu palabra influya en nuestros corazones y que transforme nuestro carácter un poquito cada día más a la imagen de Jesucristo, quien es nuestro Señor, pero quien es nuestro modelo a seguir también. Que esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos, que podamos ser sensibles a lo que nos van a enseñar y que podamos salir dispuestos de este lugar a practicarlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando tenemos delante de nosotros una persona que se ha convertido en juez, no se convirtió en juez simplemente porque quiso. No fue un proceso que de la noche a la mañana lo hizo juez. Esta persona que vislumbró un día a ser juez fue alguien que tuvo que primero que capacitarse. Tuvo que ir a la escuela de leyes, tuvo que estudiar para ser abogado, luego, según la legislación del país, tuvo que pasar por un proceso para convertirse en juez. Y con ese conocimiento y el aval o el habilitamiento que le da el Estado, ahora puede
emitir juicios entre personas. Y es la persona que está facultada para hacer eso. Y resumiendo lo que acabo de decir, es una persona que fue capacitada para ser juez y una persona que fue habilitada por el Estado para serlo también. Y aunque es una ilustración imperfecta, los cristianos de alguna forma tenemos que identificarnos con esto. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, nosotros hemos sido capacitados por Él para que podamos juzgarnos unos a otros. Y ahorita vamos a explicar qué es juzgarse, no se asuste. Cuando hablamos de capacitados, estamos hablando que el Señor nos ha dado su palabra, es la norma perfecta de justicia. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda esa verdad. Y por medio de eso hemos sido habilitados para que nosotros en amor, para que nosotros con el propósito de santificarnos mutuamente, podamos literalmente estar juzgándonos los unos a los otros. Y es por eso que el propósito que tenemos esta mañana con la enseñanza es recordar que hemos sido habilitados por Dios para resolver conflictos entre creyentes. Voy a repetir eso. Recordar que hemos sido habilitados por Dios para resolver conflictos entre creyentes. Y por eso el título de la enseñanza es Capacitados para resolver conflictos. Y por supuesto que esto es posible por la gracia que nos santifica. Ahora, la sección anterior, el capítulo 5, finalizó insistiendo Pablo en que la iglesia no tiene que juzgar a los que están afuera, pero que sí debe juzgar a los que están adentro. Usted lo puede revisar luego en casa, el final del capítulo 5. Ahora, cuando Pablo habla de juzgar, hermanos, no es en el sentido coloquial que nosotros le damos o la forma normal en que nosotros lo usamos. No es ese tipo de juicio donde yo asumo con base en mis presuposiciones o con base en mis sentimientos o mi intuición cómo es la otra persona y me formo un criterio de ella. Eso no es juzgar según la Escritura. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros juzgamos con base en los hechos. Quiere decir que si juzgamos con base en los hechos, es con base en el comportamiento de alguien que está viviendo de una forma contraria a lo que su nueva vida como discípulo en Cristo demanda. Y cuando tenemos algo, un hecho, y tenemos algo que lo podemos comprobar, entonces estamos delante de la responsabilidad como creyentes de emitir un juicio, no para denigrar al creyente, no para ¿cómo se llama?, destruir al creyente, sino para hacérselo ver para que él sea restaurado. Porque la intención, como recordarán, de la disciplina eclesial es la restauración siempre. En otras palabras, es ver su pecado y emitir un criterio ante la evidente falta de arrepentimiento que esta persona está teniendo delante de Dios. Y por supuesto, en capítulo 5 vimos que esto tenía que ver con el hombre que estaba cometiendo una falta de inmoralidad sexual, pero este tipo de juicio que entre creyentes tiene que darse debe ser una práctica constante, una práctica diaria en los asuntos que llamaríamos más triviales de la vida. No solo en las cosas que consideramos más graves delante de Dios. Y por eso, en primer lugar, vamos a ver a la luz del texto que los cristianos hemos sido habilitados por Dios para resolver los conflictos entre nosotros. Y eso lo vemos en los versículos del 1 al 3. Ahora, Pablo claramente, hermanos, el texto lo que nos muestra es que está indignado. Vean que él dice, ¿se atreve alguno de ustedes? Otras versiones dicen, ¿osa alguno? Y Pablo está indignado de que lo que esté pasando en Corintio realmente esté pasando, y es que los hermanos están llevando a los tribunales de justicia. Y ahorita vamos a ver más en detalle en eso. Tal vez para poner un poco más en contexto la situación, esto se vería más o menos así. Suponga que está el hermano Juan y el hermano Pedro. El hermano Juan había defraudado de alguna manera al hermano Pedro. Y el hermano Juan ahora quiere desquitarse, por supuesto, porque Pedro lo había defraudado. Así que lo lleva ante el tribunal
Lo que para nosotros hoy sería más común es una corte o un tribunal de justicia. Y públicamente Juan lo que hace es contender con Pedro en el tribunal en un asunto, dígalo bien, que no era necesario ir a esas instancias. Era un asunto que perfectamente podían resolver entre hermanos. No ameritaba la acción el que ellos fuesen ante un tribunal de justicia. Lo podían resolver sencillamente si estuvieran viviendo como hermanos y como hermanos. Y por eso es que Pablo está indignado. Literalmente cualquier cosa, hermanos, les hacía, como dicen algunas versiones, pleitear o disputar un juicio ante los incrédulos y no ante los santos o creyentes. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. Pablo no está hablando claramente de asuntos penales. Este texto no tiene que ver con asuntos penales. Los actos que consideramos delictivos o criminales tienen una instancia correspondiente para ser atendidos y una instancia que ha sido establecida por Dios. Según Romanos 13, Dios instituyó el gobierno para castigar ¿a quién? ¿Al que hace el bien? No, ¿verdad? Al que hace lo malo. Y hay una instancia donde las personas que hacen lo malo, y cuando hablamos de crímenes podemos hablar de sea abuso sexual o físico, sea de matar, o sea robar o cualquier otro delito, tiene que denunciarse inmediatamente ante las autoridades correspondientes. El texto no está hablando de ese tipo de casos donde hay actos delictivos o criminales, no es un tema penal. Lamentablemente, la iglesia no ha escapado de malinterpretar textos y a lo largo de la historia hemos tenido iglesias que lo que han dicho de una forma incorrecta es: lo que pasa en la iglesia, se queda en la iglesia. Aún los abusos. Y eso no está bien delante de Dios. No es correcto. El texto no es lo que nos está instruyendo esta mañana. La iglesia tiene que conocer cuál es su lugar y su responsabilidad. Cuándo es que tiene que atender un asunto por la vía legal y cuándo es que tiene que atender una cosa de manera interna, como lo instruye la Escritura. Ahora, cierro ese paréntesis. La cultura corinta, hermanos, no era muy distinta a como se ve nuestra cultura hoy en día. Literalmente, la gente discutía por todo. Dicho con un término más nuestro, es la gente se demandaba por todo. Y lo que pasaba es que ahora que estaban en Cristo, seguían amoldados a la cultura, teniendo actitudes y hábitos egoístas que buscaban solo su propio beneficio y no el bien del prójimo. Y de alguna forma, Corinto, la iglesia de Corinto, se caracterizaba por una mentalidad de mundo. ¿Cómo es nuestra mentalidad de mundo? Si me la hacen, me la paga. Son tan panderetas aquí, se saben el dicho. Si me la hace, me la paga. Le voy a demostrar quién manda. Conmigo nadie se mete. Y normalmente son frases que utilizamos desde una cosmovisión mundana, que está motivada por la venganza y la ganancia, no por la unidad. Y de nuevo Pablo, quien había fundado esta iglesia, quien le había instruido por año y 6 meses a esta iglesia, no podía aceptar que por cualquier cosa los cristianos estuvieran literalmente pleiteando. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene una cosmovisión del mundo. Se supone que el creyente tiene una cosmovisión que está totalmente influenciada y permeada por el evangelio. Se supone que lo que rige las vidas de los hermanos es el amor y la verdad, ambos, no solamente uno. Y por supuesto, estos creyentes maduros, espirituales y dotados de gracia, incluso aunque no tuvieran conocimiento de las leyes o de la legislación, tenían que saber manejar las cosas de manera distinta porque ya habían sido habilitados por Dios para poder hacerlo.
Y no importaba si era un caso de inmoralidad, como se vio en capítulo 5, o si podría ser un caso más sencillo como difamación, como menciona versículo 9 que acabamos de leer. Los cristianos por gracia están habilitados para resolver conflictos entre ellos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por los versículos 2 y 3. Vean lo que dice el texto. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Y repite en el 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahora lo que Pablo hace es literalmente mostrarles o anticiparles un momento escatológico donde los creyentes literalmente van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. Ahora, detengámonos un momento ahí, porque es importante entender esto. Si Cristo es juez del mundo, hermanas, nos parecería lógico que los que estamos en Cristo juzguemos al mundo. Tal como parece que lo dice Daniel 7:22. Si ustedes leen Daniel 7:22 luego en casa, van a ver que los santos literalmente estaban reinando ¿con quién? Con el anciano de días, participando del juicio. El juicio venidero, no el juicio actual. El juicio que un día tendrá lugar delante del Señor. Y si recordamos bien, en capítulo 1, versículo 9, literalmente Pablo nos dice que tenemos una común participación como pueblo de Dios en Jesucristo. Y puede que también haya estado anticipando un poco esta realidad de tener que juzgar con Cristo, en Cristo, al mundo. El Nuevo Testamento también habla un poco de esto. Si lo quiere anotar como referencia, Mateo 19:28, dice que los discípulos iban a sentar en 12 tronos para juzgar. Si vamos a Apocalipsis 24, vemos también que Dios le dio autoridad para juzgar a los santos. Y aquellos que son resucitados con Cristo también dice que reinarán con Él, según capítulo 20, versículo 6 también de Apocalipsis. Y Pablo les quiere dejar en claro que ellos literalmente un día tienen que juzgar al mundo, y también menciona que un día tienen que juzgar a los ángeles. Ahora, el texto no es claro de a qué tipo de ángeles un día va a juzgar el creyente. Ahora, si tratamos de analizar un poco, los ángeles santos que están en el cielo no tienen necesidad de ser juzgados. Pero si pensamos en los ángeles caídos, aunque los textos de 2 de Pedro 2:4 y Judas versículo 6 no dicen que los creyentes vayan a participar de ese juicio, puede ser que un día nos toque participar porque estamos en Cristo. Y se mantiene la misma idea de por qué vamos a juzgar al mundo. Porque Cristo, literalmente, hermanos, gobernando, nos involucra en su gran juicio en el futuro, incluso con estos seres angelicales. Y por supuesto que si Pablo plantea esto, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que hombres y mujeres que un día van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles, cómo es posible que no puedan atender los asuntos que son más normales y más sencillos de la vida? Y eso lo que nos demuestra es que estamos habilitados porque Dios mismo está diciendo que un día vamos a participar de ese tipo de juicio, muchísimo más los asuntos que nos competen aquí y ahora. Imagínese a un papá llevando a su hijo de 3 años, mi hijo no tiene 3 años por aquí, llevando a su hijo de 3 años a la corte diciéndole al juez, este niño no hace caso. Juez, este niño me grita y me pega. Haga que todo el peso de la ley caiga sobre él. Suena absurdo, ¿verdad? Que a un niño de 3 años lo llevemos a la corte. Pero lo que estaba pasando en Corinto, hermanos, era algo así. Ellos estaban llevando por cualquier cosa. Y poniendo el ejemplo de los padres, Dios ha habilitado a los que somos padres literalmente por su espíritu y con su palabra, para que eduquemos a nuestros hijos,
para que aprendamos y los instruyamos en el temor del Señor, para que los disciplinemos en el temor del Señor. Es absurdo que llevemos a un niño de 3 años ante un juez porque no nos hace caso. Igual de absurdo es que un creyente lleve a otro creyente a juicio cuando no es una causa que lo amerite. Simplemente con una inmadurez, una falta de sabiduría y un deseo de venganza. Ahora, ¿cómo aplicamos este primer punto, familia? Quiero que vayan a Levítico 19. Porque si bien no estamos bajo la ley tiene principios que siguen instruyéndonos para que podamos comportarnos como pueblo de Dios. Levítico capítulo 19, versículos del 15 al 18. Y dice así: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, lo mando. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y repito, no estamos bajo la ley, pero los principios de conducta para con el prójimo siguen vigentes. El hecho de que nosotros no tengamos que odiar en nuestro corazón al prójimo, que no tengamos que vengarnos de él, que no tengamos que guardar rencor, que no tengamos que calumniar, que no tengamos que atentar contra su vida, son cosas que hoy seguimos practicando, ¿cierto? Y el creyente, hermanos, es llamado a hacer esto con el habilitamiento que ha recibido. Ahora, los creyentes podemos practicar justicia porque hemos sido justificados, y lo vamos a ver más adelante, en el versículo 11. Nosotros hemos sido habilitados para muchas cosas, familia. Hoy tenemos la capacidad dada por Dios para hablar gracia y verdad. Podemos usar ambas, no solo verdad y no solo gracia. Podemos hablar en gracia y verdad a los hermanos. Podemos hablar con humildad, no con orgullo, porque somos llamados a revestirnos del carácter de Cristo, que es un carácter humilde, un carácter manso, y que se hace visible en la resolución de conflictos. Y si nosotros amamos realmente a nuestro prójimo, este texto es un consuelo para que nosotros literalmente podamos ver con esperanza que podemos resolver los conflictos. Y no que los tenemos que dejar abiertos. Y por supuesto que al resolver los conflictos, buscamos hacerlo por amor del prójimo, no por odio, no por venganza y no por rencor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos de forma sincera es: cuando tengo un conflicto frente a mí, ¿cuál es mi motivación para resolverlo? ¿Mi motivación es ganar el pleito o mi motivación es darle gloria al Señor? Porque eso va a depender de cuál sea la actitud que nosotros mostremos cuando hayan conflictos. Yo sé que para nosotros es difícil imaginar esto porque probablemente en esta sala ninguno de nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos demandado ante una autoridad civil. Pero el punto no es que tenían que ir ante la autoridad civil, el punto es que los casos no ameritaban eso. Y fuera de la autoridad civil o aquí, la actitud del creyente podría ser la misma, de no estar dispuesto a amar a su prójimo y pararse en la brecha y querer ganar un pleito. Y no realmente amar a quien tenemos enfrente. Saben, nosotros fuimos habilitados, ahora somos personas espirituales. Vimos en capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, pero el espiritual sí. Ahora que hemos sido habilitados como espirituales, ya no andamos como carnales cuando resolvemos conflictos. Ya en nuestro corazón no debería existir codicia,
sino que debería haber contentamiento. Debería haber gozo en lugar de amargura, y todas estas cosas lo que nos recuerdan es que cuando estamos ante un conflicto, la actitud del creyente con las virtudes que ahora tiene en Cristo debiera ser resolver y no literalmente ganar, sea por venganza, por rencor o por interés propio. También tenemos una sabiduría que el mundo no nos puede dar. Y tenemos también un sentido de justicia que el mundo no puede igualar, familia. Porque lo hemos obtenido en Cristo. Y si realmente hemos de solucionar conflictos, la solución que Dios espera es que haya perdón y amor. Y por supuesto no todo depende de nosotros, pero es lo que Dios espera de sus hijos e hijas. Dice un comentarista de apellido Gardner: nuestra realidad como santos que un día juzgarán al mundo y a los ángeles, seguramente debería servirles como un recordatorio de que pueden tomar decisiones justas y piadosas entre ellos mismos en este momento, no en el futuro, ahora, para la gloria del Señor. Saben, nosotros no estamos exentos en una sociedad materialista a literalmente tener pleitos el día de mañana sobre situaciones económicas o sobre derechos de propiedades que probablemente, si no lo sabemos manejar, terminen en un tribunal secular. Porque no estamos exentos ninguno de nosotros. Y claramente, como dije al principio, hay situaciones que nos van a hacer ir a las instancias correspondientes. Cuando es un tema que lo amerita, donde la ley tiene que realmente cumplirse y tenemos que hacer cumplir la ley, obviamente vamos a ir allá. Como lo dije al principio, si hay un maltrato de menores, usted puede venir a consejería en confidencialidad, eso está en el manual de membresía, pero si hay un maltrato de menor, a eso hay que denunciarlo ante las autoridades, eso no se queda aquí, se rompe la confidencialidad, porque la iglesia no es alcahueta del pecado. Para eso existe la ley, para proteger al menor. Y Dios ha permitido que así sea. Por poner un ejemplo de muchos que podríamos poner, que la iglesia no está exenta a que atendamos. Así que en primer lugar vimos, hermanos, que los cristianos estamos habilitados para resolver conflictos entre nosotros. Y en segundo lugar, vamos a ver que es un fracaso no aplicar la sabiduría divina y dejar que el mundo vea nuestra injusticia. Y eso lo vemos de los versículos 4 al 8. Y Pablo lo que dice, hermanos, en esos versículos es que debería producirles mucha vergüenza a los corintios el estarse llevando a los tribunales por cualquier cosa, literalmente. Pero es más que vergüenza lo que ellos tienen que sentir. Lo que se tienen que dar cuenta es que literalmente lo que están haciendo, hermanos, es un fracaso. Ahora, vean versículo 7. Así que en efecto es ya un fallo. Esa palabra fallo se traduce como fracaso en el original. Y literalmente Pablo les está diciendo, es un fracaso para el cuerpo de Cristo que ustedes se estén comportando de esta manera. Les debería dar vergüenza. ¿Y por qué es un fracaso esto, hermanos? Es un fracaso porque no están viviendo conforme a su nuevo carácter en Cristo. Vean lo que Pablo les dice. ¿Acaso no hay, versículo 7, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí? ¿Cómo no están mostrando el carácter de Cristo? Estando en pleito el uno contra el otro. Constantemente estar literalmente discutiendo por cosas absurdas, por cosas triviales. Y por supuesto que no están mostrando el carácter de Cristo, pero no solamente eso. Otra forma que no están mostrando el carácter que tienen en Cristo, según versículo 5, es que los hermanos que se supone que son sabios en la comunidad no están atendiendo las situaciones. Ahora, recordemos algo,
capítulo 1 y 2, vimos que los corintios se creían ¿qué? Altamente sabios. ¿A la luz de qué? De la sabiduría humana, a la luz de la sabiduría de su sociedad. Entonces, cuando Pablo les dice, esto usa un poco de ironía, no es que había hombres sabios entre ustedes, porque no están atendiendo las situaciones. Y por supuesto que es un fracaso que no estén viviendo conforme al carácter de Cristo, que demanda madurez para ayudar a resolver los conflictos de los unos con los otros. Y aunque la sociedad se enorgullecía de su conocimiento y sabiduría, Pablo les hace ver que literalmente están en una bancarrota de orgullo. No tienen la capacidad de resolver conflictos. Y por supuesto que se deberían sentir avergonzados. Y Pablo, en el fondo, aunque usa la ironía, hermanos, sabemos que está preocupado por la comunidad, por la distinción que debería tener de la sociedad y por la santidad que debiera estar viviendo a la luz de lo que ha recibido en Cristo. Y diríamos hoy en día, una cosa es como usted y yo nos vemos y otra cosa muy distinta como nos comportamos. Y eso le pasaba a los corintios. Ellos se veían súper sabios, pero a la hora de la hora, la sabiduría no se evidenciaba por ningún lado. Y en otras palabras, este fracaso, hermanos, que no solo era moral, sino que también era espiritual, terminaba haciendo que unos a otros se estuvieran defraudando y se estuvieran agraviando. Vea lo que dice versículo 7 en la parte B. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. O sea, no solo no tenían la capacidad de sufrir el agravio y la injusticia, de sufrir la defraudación de los hermanos, sino que al llevarlos a las cortes, también estaban ellos agraviando y ¿qué haciendo también? Defraudando a los hermanos. O sea, lo que estaban reclamando que se les hacía, lo estaban haciendo para con otros. Y ahí es donde nos damos cuenta que literalmente estaban en una bancarrota espiritual por su orgullo. Y como un subpunto, lo que podemos ver, hermanos, es que literalmente estar dispuesto a sufrir el agravio es ser como Cristo. Y vuelvo a leer versículo 7, parte B. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Ahora, esta palabra injusticia en otras traducciones dice agravio. ¿Qué es un agravio? Es literalmente ser tratado injustamente, maltratado y dañado por otros. Una persona que es tratada injustamente, maltratada o dañada por otros. Cuando habla de defraudado, está hablando de una persona que ha llegado a ser despojada de algo a través del engaño. Y Pablo lo que les está transmitiendo a los corintios es, ¿por qué ustedes mejor no se dejan insultar por causa de Cristo? ¿Por qué ustedes no dejan pasar la ofensa? ¿Por qué ustedes no simplemente no logran sufrir ese engaño para que Cristo sea glorificado y no que la iglesia sea expuesta ante los tribunales públicos para vergüenza de todos? Porque no saben resolver los conflictos. Y Pablo lo que está proponiendo, hermanos, no es algo distinto que lo que nos habló en capítulo 1 y 2 acerca de la sabiduría de la cruz. Y Pablo dice, sufrir el agravio es parte de la sabiduría de la cruz. Recuerden lo que había dicho en capítulo 4, versículos 12 y 13. Leo para ustedes. Cuando se burlen de nosotros, más bien cuando se burlan de nosotros, hablamos amablemente. Este es Pablo hablando. Cuando somos perseguidos, soportamos. Cuando nos calumnian, suplicamos con bondad. Nos hemos convertido en la escoria del mundo, en la basura de todos hasta el día de hoy. Pablo no les estaba diciendo o pidiendo algo a los corintios que él ya no había hecho antes.
Este hombre había estado dispuesto a sufrir el agravio por causa de Cristo. Y lo que está exhortando es que en vez de llevarse a los tribunales, tengan esa misma actitud y sufran el agravio. Vean lo que Jesús dijo en Mateo 5, 39 y 40. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y vean que el mismo Jesús en el Sermón del Monte no estaba invitando a que las personas fueran vengativas, porque él tiene claro que la venganza es de él, amén. Lo que estaba diciendo es, refléjenme a mí. Déjense agraviar. Cuando nos perjudican injustamente, hermanos, literalmente tenemos que ponernos en las manos de Dios, quien es capaz de hacer que aquello sirva para nuestro bien y para su gloria. Palabras de John MacArthur. Cuando usted y yo injustamente somos atacados en la iglesia, tenemos que ponerlos en manos de Dios y que eso sirva para nuestro bien y para la gloria del Señor. Y la forma en que voy a ilustrar este punto es con el carácter de Cristo. Y voy a leer para ustedes 1 de Pedro 2:20 al 23. Y lo pueden anotar como referencia. Dice, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, o sea, lo insultaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, cuando la gente le estaba haciendo daño, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y nuestro mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de lo que significa sufrir el agravio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, familia? Sí, es un fracaso cuando no logramos resolver los conflictos entre nosotros. Lo es. Y no siempre por nuestra decisión, muchas veces porque no encontramos la misma actitud en la acera del frente. Pero es un fracaso que no lo podamos resolver, no es un buen testimonio al mundo. Lo que mostramos muchas veces es la falta de amor y sabiduría divina, o los demás terminan demostrando eso. A veces nosotros lo intentamos y seguimos el proceso bíblico, pero el hermano que tenemos enfrente no muestra arrepentimiento. Y cuando eso pasa, tenemos que descansar en eso. De que en cuanto dependió de nosotros, estuvimos en paz con todos. Otra aplicación que podemos aprender de esto, hermanos, es que vivimos en un mundo que necesita ver a Cristo. Amén. Este mundo necesita ver a Cristo. Y la gran pregunta es, si nosotros no seguimos el ejemplo de Cristo, ¿qué es lo que el mundo va a ver? A todo menos a Cristo. Nosotros cuando leemos un texto como 1 de Pedro 2, 20 al 23, decimos, ay, pero ese texto, y obvio, era Jesús, ¿cómo no iba a sufrir el agravio? Si Él era Dios, si vea que no cometió pecado. Y nos excusamos en que se trataba del Hijo unigénito de Dios, que se trataba de Dios mismo encarnado. Pero ¿qué hacemos cuando el texto dice que Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas? ¿A dónde dejamos eso? Porque Jesús lo que está diciendo es, yo los he capacitado y los he habilitado para que puedan seguir mi ejemplo. No es en sus fuerzas, no es en su humanidad, es ahora que están en Cristo, ahora que están en mí. Y de nuevo, no estamos hablando de casos penales, hermanos,
Quiero dejar eso bien claro. El texto no está hablando de casos penales. Dice un comentarista de apellido Wise, es mejor perder el dinero y la posesión que perder a un hermano o perder tu testimonio, hablando de los problemas entre creyentes. Y de nuevo, no cuando la vida legal lo amerita, pero lo que está diciendo es, déjese agraviar. No ponga como prioridad las cosas de este mundo para perder a su hermano cuando eso no es necesario. No lo haga. ¿Saben qué es lo difícil de este texto, hermanos? Que sí, el Señor está pidiéndonos algo que es difícil para nosotros de digerir. Levante la mano el que le gusta sufrir el agravio. Ninguno, ¿verdad? Dios no está pidiendo algo que humanamente sea fácil de digerir, pero lo que está diciendo es que es posible hacerlo porque Él nos ha habilitado. Y tenemos que descansar en la confianza que tenemos en el Señor, que nos está transformando para su gloria. Tenemos que poner en perspectiva el hecho de amar más a Dios y lo que Dios dice, que amar aún nuestra propia reputación, familia. La preocupación principal de un cristiano debe ser no proteger sus posesiones o sus derechos, sino proteger su relación con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Esa debiera ser nuestra prioridad. Pero ¿cómo? Las cosas cuestan mucho, sí. Pero es más importante agradar a Dios que cualquier cosa que haya en este mundo. Ahora, yo no estoy diciendo que si alguien se para aquí al frente a pedirle plata, usted se deje agraviar. Eso no es agravio. Yo no estoy diciendo que si alguien se para aquí al frente a insultarlo, usted se deje insultar porque sí, no, es que eso no es lo que Dios pide. Pero van a haber momentos donde vamos a tener que considerar a nuestro Señor y literalmente imitarlo. Porque dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente ¿qué? Su reino y ¿qué? Su justicia. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe literalmente cuál es nuestra necesidad básica. Pero Él nos pide buscar su reino y su justicia, no las cosas terrenales de este mundo. Y tenemos que tener cuidado con una cultura moderna que tiene lo que llaman algunos demandatitis aguda. Usted ha visto que ahora por todo la gente se demanda. Usted va a una tienda y el dependiente tenía un mal día y lo atendió mal y usted va y lo demanda. Y no le demanda nada más porque me trató mal. No, lo demando por daños y perjuicios y veo a ver qué le saco al comercio. Hay una atmósfera literalmente de demanda. La gente por todo se quiere demandar. Y el creyente no está exento a literalmente meterse en ese tipo de comportamiento. Usted sabe que para agosto del 2023 habían cerca de 700,000 demandas abiertas en el Poder Judicial. 700,000 en una población de poco más de 5 millones. Y esas eran las que tenían menos de 2 años. Habían 500,000 más que ya tenían más de 2 años. O sea, 1.200.000 demandas más o menos. Demandatitis aguda. En un país que busca sus intereses y donde creyentes como nosotros no están exentos a buscar sus propios intereses. Y tenemos que tener cuidado con esa mentalidad, porque de nuevo, hermanos, es un fracaso para el creyente no aplicar la sabiduría divina, dejándole ver al mundo nuestra propia injusticia, cuando lo que debiéramos hacer es sufrir el agravio mostrando el carácter de Cristo. Y en último lugar, como punto 3, no nos engañemos. Hemos sido cambiados por Dios para una vida de justicia. Y eso lo vemos de los versículos del 9 al 11. Y Pablo les recuerda, hermanos, a los corintios algo que ellos ya sabían. El verbo que Pablo usa para saben es un verbo perfecto, es algo que
ya ellos sabían antes y que lo siguen sabiendo, no es algo que hasta ahora les está instruyendo. Y Pablo lo que les dice es, hey, no se engañen, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Si ustedes se están comportando como injustos, sepan que ustedes tampoco heredarán el reino. Y Pablo no está hablando de pérdida de salvación, Pablo no está hablando de ese tipo de doctrina. Pablo lo que está diciendo es, si un creyente nunca demuestra que su comportamiento es distinto a la luz de la nueva vida que ha recibido en Cristo y persevera en su pecado, la única demostración que está dando es que nunca ha sido un creyente y que es un injusto que merece el justo juicio de Dios. Y por eso Pablo les dice, no se engañen. Es una invitación amorosa a que evalúen su propia profesión de fe, a que evalúen su caminar con el Señor, para que entonces puedan realmente confirmar si hay frutos dignos de arrepentimiento. Y de esa forma puedan entonces tener su seguridad en Cristo. Muchos han dicho más de una vez que un creyente puede pecar. Ahora don Dani lo dijo acá. Sí, en esta naturaleza pecaminosa hay remanente de pecado. Por supuesto que podemos pecar, pero una cosa es cometer un pecado y que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado y que lo arrepientas, y otra muy distinta es que practiques ese pecado una y otra vez sin convicción de pecado y sin ningún fruto de arrepentimiento. Son dos cosas muy distintas. Y un verdadero creyente en quien mora el Espíritu Santo practica arrepentimiento. No permanece en el estado de pecado que un día puede manifestar. El pecado lo único que caracteriza, hermanos, es la sociedad impía en la que vivimos. La iglesia no se tiene que caracterizar por el pecado. La iglesia es distinta porque su Señor la ha rescatado. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas que se mantienen, y de aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando de una nueva vida. Estamos hablando de algo que el Señor hace para literalmente ayudarnos a vivir de una forma totalmente distinta. Y por supuesto que lo que hace es, para describir la injusticia, dar una lista de pecados, hermanos, que van desde la inmoralidad hasta cosas más comunes en una sociedad como la de Costa Rica, como los borrachos, y cosas que a veces ni se ven mal, como los difamadores. Y vamos a ver rápidamente las palabras. Cuando habla de inmoralidad, está hablando de una palabra que ya vimos en una enseñanza anterior, que involucra literalmente, hermanos, pecado sexual, que es contrario a las Escrituras, y que normalmente hay versiones que dicen fornicación. Entendemos que es la inmoralidad que se practica fuera del matrimonio. Son actos sexuales fuera del matrimonio, o sea, fuera del diseño de Dios, que literalmente muestran injusticia porque no están adheridos a la justa norma de Dios, como Él lo estableció. Luego cuando habla literalmente de idólatras, está hablando de este tipo de personas que ponen sus afectos, su tiempo, sus recursos en alguna persona o en alguna cosa que no es Dios. Y todo lo mejor de sí se lo dedican a eso o a esa persona. Y obviamente se desenfocan por completo de su Señor y de verdaderamente para quién tienen que vivir y a quién tienen que adorar. Cuando el texto habla de adúlteros, está hablando de la infidelidad marital, literalmente. Cuando yo estoy faltando al pacto matrimonial y estoy en una relación ilícita fuera del matrimonio. Cuando habla de afeminados y homosexuales, hermanos, lo que está hablando es de dos palabras griegas, literalmente, para referirse a la práctica de la homosexualidad. Y perdón que sea un poco explícito en esto, pero es para que se entienda tanto el que es pasivo como el que es activo. Y por eso habla de afeminados y habla de homosexuales, porque está hablando de las dos caras de una misma moneda, de una práctica
que es contraria a la naturaleza establecida por Dios. Y por supuesto que también es un acto de inmoralidad. También habla de ladrones, que son aquellos que roban en secreto. Está hablando también de avaros o gente avariciosa, que lo que se refiere es a gente que nunca tiene lo suficiente, o más bien cree que nunca tiene lo suficiente y siempre buscan ganar más por cualquier medio, aunque eso implique tener que estafar a alguien o tener que defraudar a alguien. Habla de borrachos, que ese es muy conocido para nuestra sociedad, es gente que abusa del alcohol hasta embriagarse y permanece en ese estado. Cuando el texto habla de difamadores, lo que está hablando es de personas verbalmente abusivas. Otra forma de traducirse es injuriadores, que son esas personas que tienen un lenguaje duro, obsceno, abusivo, ya sea para burlarse o para calumniar o para insultar a otros. Cuando habla de estafadores, habla de aquellos que roban a otros por la fuerza, que se ha hecho muy común en nuestro país, también la estafa. Y obviamente no es una lista exhaustiva de personas injustas, pero son cosas, hermanos, que nuestra sociedad moderna está normalizando. Al pecado se le dejó de llamar pecado. Hoy estafar es astucia. Hoy ser un borracho es ser uno más de la sociedad. Hoy ser un inmoral no es condenable. Y ser un homosexual tampoco. La sociedad normaliza las cosas. E ignora la instrucción bíblica de que los injustos no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Y entramos en una serie, en una atmósfera de tolerancia. Y no estamos hablando de que hay que tener odio, porque la Biblia no nos manda a odiar, la Biblia nos manda a amar, amén. Aún a los injustos, a los que se comportan de esta forma injusta, la Biblia nos manda a amar. Pero una cosa, hermanos, es mostrar humildad ante las personas que hoy están practicando pecado, y otra cosa es tolerar el pecado. Y son dos cosas muy distintas. Yo tengo que mostrar humildad porque yo un día fui, vean versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. Nosotros fuimos pecadores. Y si usted nunca cometió ninguno de estos pecados, sepa que fue por la gracia de Dios que lo alcanzó antes de que lo llegara a cometer, porque potencialmente puede, y yo también. Y nosotros con humildad tenemos que acercarnos a amar al mundo, pero no tolerar el mundo. Y lo que la sociedad normaliza, nosotros no lo podemos normalizar, iglesia. Tengamos cuidado con la forma en que estamos queriendo ver las cosas hoy a la luz de las ideologías y no a la luz de la palabra de Dios. Cuidado, es una alerta para todos nosotros, que no nos tenemos que dejar engañar, porque Dios nos cambió para una vida de justicia y para mostrar esa justicia a un mundo que está en tinieblas. Y como dije ahorita, versículo 11, Pablo dice, esto eran algunos de ustedes. Y esto es un golpe de humildad para toda la iglesia. Iglesia, aquí ninguno de nosotros se puede jactar de lo que hoy es, porque lo que hoy somos es solo por gracia. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Si usted tiene un concepto de superioridad moral, pídale perdón a Dios, eso es pecado también. Porque la superioridad moral no es una capacidad nuestra, eso es algo que el Señor en su gracia al transformarnos nos está formando, no para jactarnos, no para echárselo en cara a otros, sino para que Él sea glorificado, amén. Y no lo glorificamos cuando hay orgullo en nosotros, mostrando ese tipo de jactancia. Éramos, muchos de nosotros esto. Y mucho creyente hoy, aún hoy, sigue luchando en su mente contra este tipo de prácticas. Y va a luchar hasta que Cristo vuelva. Porque Dios lo ha habilitado para batallar contra su pecado, para que pueda practicar justicia. Y gloria a Dios por eso. Y Pablo termina diciendo tres cosas. Estos fueron ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados.
Y de forma rápida, cuando dice lavados, hermanos, está hablando de literalmente el evento de arrepentimiento y fe que practicamos todos los creyentes y que nos hace limpios delante de Dios. Lo puede anotar como referencia, Efesios 5, 25 al 27. Dice literalmente que Jesús, habiéndola purificado a su iglesia por el lavamiento del agua con la palabra, para que ella fuera santa. Dios es el que nos ha lavado de nuestro pecado. Dios es el que nos ha lavado de nuestra maldad para su gloria. Tenemos un nuevo estatus, somos un pueblo lavado por Dios. En segundo lugar, dice, fuiste santificados. Y no se refiere al proceso de santificación progresiva del que hablamos constantemente en la carta. Estamos hablando de la santificación posicional. Literalmente fuimos hechos santos en Él. Él nos hizo santos, no nosotros nos hicimos. Él nos hizo santos para su gloria y su honra, como vimos en capítulo 1, versículo 2. Y en último lugar dice que fuimos justificados. Y esto también habla de un nuevo estatus delante de Dios. Todos en este lugar éramos culpables, literalmente. Y lo que Dios hizo soberanamente fue declararnos justos por medio de ¿qué? De la justicia de Cristo. Pero todos éramos culpables, todos éramos injustos y ahora somos declarados justos delante de Dios por los méritos de Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Fuimos justificados por la fe, por nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. Es nuestro nuevo estatus. Y lo más hermoso de notar al final del versículo 11, hermanos, es que dice que fuimos justificados, véalo bien, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu, en mayúscula, de nuestro Dios. Y lo que vemos es que este proceso de ser nuevas criaturas es algo en lo que ha participado nuestro Dios Trino. El Hijo, el Espíritu y el Padre participan de nuestro nuevo estatus en la comunidad de fe. Y gloria a Dios por eso. ¿Cómo aplicamos esto, familia? Repito lo que dije hace un momento, si hoy podemos resolver conflictos es porque estamos en Cristo, no por nuestro mérito o justicia. Si Cristo no nos hubiera lavado, justificado, santificado, eso no sería posible. Cuidado con el autoengaño, familia. La aplicación es esta: una persona injusta no puede resolver conflictos en la comunidad, porque está evidenciando que no pertenece a la comunidad. Y es lo que acabamos de hablar desde el argumento de los primeros 3 pasajes. Una persona injusta no está capacitada por Dios para poder resolver conflictos en la comunidad. Y por eso es que Pablo les dice, no se engañen, por favor. Hermanos, tenemos que evaluar nuestro corazón. Si hoy nuestras vidas están caracterizadas más por la injusticia que por la justicia de Cristo, si están caracterizadas más por la carnalidad que por la santidad, si nuestras vidas están más caracterizadas literalmente por el mundo y no por una nueva creación, tenemos que evaluarnos. No nos engañemos. No creamos la mentira que nos ha vendido literalmente la tradición en que nosotros somos salvos porque Dios es amor y punto. El creyente muestra evidencias de su salvación. Y la Biblia es muy clara en esto. Por favor, no nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos para también entonces ver si estamos capacitados para poder resolver los conflictos en la iglesia. Y también, hermanos, tengamos cuidado con los pecados que entre creyentes llamamos inofensivos. Creo que todavía hoy la iglesia se mantiene firme ante la inmoralidad, por lo menos una buena parte. Creo que hoy la iglesia se mantiene firme ante las ideologías de género, por lo menos una buena parte. Pero el problema es que a veces levantamos un estandarte por estas cosas y dejamos por fuera otras que no son menos graves para el Señor. Vean que
la lista ni siquiera está en orden de prioridad. La lista de pecados de las personas que son injustas no tiene un orden de prioridad. El que roba y el que es inmoral sexualmente, los dos van a ir al infierno si no se arrepienten. Y nosotros muchas veces como iglesia, por ejemplo, la codicia, nunca se habla de la codicia. No está mal tener y tener y tener y tener, porque vivimos en una sociedad materialista y crecimos en ella. Cuidado con los pecados que parecen inofensivos, no los minimicemos. El utilizar mal lenguaje, el difamar a otros, el insultar a otros, eso está bien, todo el mundo lo hace. Lo minimizamos también. Tenemos que tener cuidado, tenemos que llamar pecado lo que es pecado, llamar verdad lo que es verdad. Tenemos que hacerle ver a la gente lo que es injusticia en su máximo esplendor y no tenemos que estar maximizando pecados, todos son pecados, familia. Y así como hemos minimizado en el pasado la codicia y la difamación, ¿sabe qué se está empezando a normalizar? El homosexualismo y la inmoralidad. Y si nosotros no llamamos las cosas como son, tarde que temprano, una gran parte de la iglesia, porque ya está pasando, la va a aceptar. Y todos vamos a creer que eso es sabiduría. Pero no es sabiduría del cielo, es sabiduría humana, no proviene de Dios. Que el Señor nos ayude, iglesia, para poder entender que hemos sido habilitados por Él y que podamos ponerlo en práctica. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos agradecerte por tu instrucción, por ayudarnos a ver a la luz del texto que nuestra vida, Señor, no solo es una vida perdonada, es una vida que tú transformas para tu vida. Tú no compraste solo tu perdón en la cruz, tú compraste nuestra obediencia también. Y nos estás invitando, Señor, texto a texto, a ser santificados, porque es tu propósito, Señor, conformarnos a la imagen de tu Hijo, quien tiene la preeminencia en todo, quien es el único digno de gloria y adoración. Ayúdanos a todos en este lugar a examinar nuestro corazón, a ver si estamos practicando constantemente injusticia y que hoy sea el día que podamos arrepentirnos, cambiar de dirección e ir en pos de tu justicia. Que hoy sea el día, Señor, en que podamos reconocer también cómo huimos de la resolución de conflictos o cómo muchas veces nuestra motivación es incorrecta y podamos correr a tus brazos para sufrir el agravio y para realmente resolver por amor a nuestro prójimo y amor a ti los conflictos para tu gloria. Señor, no permitas que la iglesia en el mundo te deshonre ante los incrédulos al mostrar inmadurez y falta de sabiduría para resolver las cosas que podemos por gracia resolver, porque tú nos has habilitado. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser conscientes de ello y a anhelar con todo nuestro corazón honrarte, Señor, seguirte, que no haya propósito mayor para nosotros que este en la vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.